Bien, entonces lo que vamos a hacer es empezar por corregir alguno de los que tenemos propuestos. Recordemos que dentro del cuarto tipo de problema estábamos ubicando aquellos ejercicios donde me pedían efectuar la descomposición factorial de mi polinomio y que justamente hacer la descomposición factorial de un polinomio implicaba llegar a escribirlo como un único término que fuera el resultado de multiplicar entre sí dos o más factores. ¿Cuáles eran las herramientas o las estrategias que teníamos para tratar de determinar todas las raíces de un polinomio? Porque esto es lo que iba a necesitar para hacer la descomposición factorial. Bueno, además del hecho de que en la propia letra te pueden estar informando sobre alguna raíz, ya vimos que eso podía ser informado de distintas maneras, ustedes también contaban con dos grandes teoremas de apoyo para detectar raíces de un polinomio, que era el teorema de las raíces evidentes, que tenía 3 ítems, ¿tá? Hablaba de que si un polinomio carecía de término independiente, el polinomio iba a admitir la raíz 0, de que si la suma de todos los coeficientes de un polinomio daba 0, el polinomio admitía la raíz 1, y de que si la suma de los coeficientes de los términos de grado par daba lo mismo que la de los impares, el polinomio admitía la raíz menos 1. Eso por un lado. La otra gran herramienta con la que cuentan es el teorema de la raíz racional, que habla de raíces enteras, raíces fraccionarias. Habla de que si un polinomio tiene raíces enteras, estas serán divisores del término independiente. Y que si un polinomio admite una raíz fraccionaria, una fracción, en el numerador van los divisores del término independiente y en el denominador los del coeficiente principal. Bueno, vamos directamente a ver cómo vamos a hacer uso de algunas de estas estrategias y nos vamos entonces a animar en la resolución de alguno más de los ejercicios que tenemos aquí. Bueno, voy a hacer el ejercicio 4, ¿tá? O sea, a ver, acá, este. Vamos al 4, a ver qué pasa. ¿Tá? Problema número 4, el polinomio d de x. Pero voy a pasar a compartir mi cuaderno. Ahí. Bien, mi polinomio d de x es x4 más 7x3 menos 6x2 menos 72x. Y como habíamos dicho, me piden factorizar, ¿tá?, este polinomio. Acuérdense que factoriar o factorizar un polinomio implica hacer lo que nosotros llamamos su descomposición factorial. Factorizar, entonces, es lo mismo que hacer la descomposición factorial del polinomio. De cualquiera de las dos maneras te están pidiendo lo mismo. ¿Tá? Descomposición factorial, que solemos abreviarlo, hacer la descomposición factorial de f. ¿Tá? Bien, ¿qué necesito yo para hacer la descomposición factorial de un polinomio? Necesito conocer todas las raíces de ese polinomio. Todas. Bien, ¿cuántas raíces tiene este polinomio d de x? Bueno, va a tener tantas raíces como grado tenga, ¿tá? Es decir, que yo voy en busca de 4 raíces para este polinomio. Bien, empecemos por ver o recordar que las raíces en principio pueden ser de dos tipos: reales, quiere decir que las voy a poder encontrar en el campo de trabajo que están acostumbrados a estar ustedes, o imaginarias, ¿tá? Reales o irracionales le llamamos nosotros. ¿Estamos? Si un polinomio tiene raíces imaginarias, irracionales,
estas siempre van a venir en un número par. Vos podés tener 2, 4, 6, siempre un número par de raíces imaginarias, nunca un número impar. ¿Por qué? Porque eran generadas cuando en una expresión cuadrática la cantidad subradical del báscara era negativa. ¿Tá? Siempre vienen de a pares. Muy bien. Vamos entonces a empezar a tratar de buscar las 4 raíces que tiene este polinomio. ¿Tá? Vamos a ver que en este problema no tengo ningún otro dato extra más que la forma del propio polinomio. Entonces, si vos no tenés ningún otro dato extra, vas a tener que recurrir probablemente a esos grandes teoremas de los que hoy hablaba. El teorema de las raíces evidentes o el teorema de la raíz racional. Generalmente uno siempre empieza por el de las raíces evidentes, ¿tá? Sería el más simple de ver si se cumple o no. Bueno, entonces empiezo a recordar el teorema de las raíces evidentes. ¿Qué plantea? Primero, si un polinomio carece de término independiente, admite la raíz cero. Fíjense que el polinomio de ustedes no tiene término independiente, no tiene un término que no dependa de la variable independiente. Entonces, como no tiene término independiente, admite la raíz cero. ¿Tá? Entonces yo vengo acá y pongo por raíces evidentes, bien, 0 va a ser una raíz de tu polinomio. ¿Tá? Repito, cada vez que ustedes vean un polinomio que no tiene término independiente, no hay término independiente, seguro que baja por 0 o admite la raíz 0. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy entonces a hacer un Ruffini y voy a bajar ese polinomio por la raíz 0. Recuerden que ustedes tienen que colocar acá los coeficientes del polinomio completo y ordenado. Entonces yo empiezo multiplicando al x4, multiplicando al x3, multiplicando al x2, multiplicando a la x, y no tengo término independiente, pero tengo que colocar un 0 en su lugar. Vamos entonces a hacer nuestras columnitas. Y acá vamos a poner esa raíz 0 que detecté al aplicar el teorema de la raíz evidente. Bueno, bajo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. 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 Y efectivamente, en el último casillero me da un resto 0. Entonces, cuando el resto te da 0, ya estás seguro o afirmando que esto que estaba acá era raíz del polinomio y además que acabo de obtener un cociente un grado menor que el polinomio de partida, así que si el polinomio de partida era de grado 4, esto te quedó de grado 3, que va a contener a las restantes raíces del polinomio en cuestión. O sea, este q de x contiene las restantes raíces del polinomio d. Muy bien, entonces es como que yo arrancara de nuevo. Ahora voy a tomar este cociente y voy a tratar de pensar en determinarle sus raíces. ¿Está? Muy bien, vamos otra vez a ver si cumple con alguno de los 3 puntitos del teorema de las raíces evidentes. Entonces vuelvo a repetirme. Primer puntito, si el polinomio carece de término independiente, admite la raíz 0. Este tiene término independiente, así que no admite la raíz 0. Segundo puntito, si la suma de todos sus coeficientes da 0, entonces admite la raíz 1. Pero cuando vos sumás todos los coeficientes, 1 más 7, 8, menos 6, 2, menos 72, menos 70, esa suma no me da 0. Entonces no admite la raíz 1.
Luego, para que admita la raíz menos 1, la suma de los coeficientes de los términos de grado impar, este es de grado impar y esto es de grado impar, o sea, 1 menos 6 menos 5, la suma de los coeficientes, tendría que darme lo mismo que la suma de los coeficientes de los términos de grado par. Recuerden que el término independiente, que sería de grado 0, se considera grado par. Entonces 7 menos 72 no me da lo mismo que 1 menos 6. Así que tampoco bajaría por la raíz menos 1. Entonces, no tiene este cociente Q raíces evidentes. Si no tiene raíces evidentes, entonces paso a pensar en el teorema de la raíz racional. ¿Qué dice el teorema de la raíz racional? Entonces vamos a poner acá, por teorema de la raíz racional. El teorema de la Profe, un raíz segundo. racional habla de dos cosas: las raíces enteras y las raíces fraccionarias. Siempre empiezo por las raíces enteras, que serían las más simples. Entonces, el teorema dice que las probables raíces enteras que pueda tener este polinomio son divisores del término independiente. ¿Tá? Así que recordemos, este viene a ser el término independiente de ese cociente. Término independiente. Según el teorema de la raíz racional, las probables, no quiere decir que lo sean, son las probables raíces enteras van a ser los divisores de ese término independiente. O sea que tengo que pensar cuáles son los divisores del 72. Y bueno, un número siempre es divisible por la unidad. En este caso es divisible por 2 porque termina en cifra par. Es siempre poniendo el positivo y el negativo. Es divisible por 3 porque la suma de los dígitos da múltiplo de 3. Y después empezás. ¿Será divisible entre 4? Para que sea divisible entre 4, tendría que darte, al hacer 70, o sea, las dos últimas cifras, en este caso el propio 72, ser múltiplo de 4. Entonces, para saber si el 72 es múltiplo de 4, al hacer 72 dividido 4, te tendría que dar justo. Y resulta que sí me da justo, es 18, o sea que esto es divisible entre 4. ¿Es divisible entre 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Es divisible entre 6? Y así seguí. Para que sea divisible entre 6, tiene que ser divisible entre 2 y 3 a la vez. Lo es. Así que va a ser divisible entre 6. ¿Será divisible entre 7? Al hacer 72 dividido 7 te tendría que dar justo. No me da. ¿Será divisible entre 8? Entonces, para que sea divisible entre 8, tú tendrías que los tres últimos dígitos ser triple 0 o múltiplos de 8, pero estos no lo son, así que simplemente vas a ver si está en la tabla del 8. 9 por 8 son 72, así que si lo es, después es divisible entre 9, y quiero que observen lo siguiente. Cuando vos vas haciendo en orden la secuencia de los divisores y llega un momento que el producto de dos consecutivos, de dos de los divisores consecutivos, me da el 72, el número, porque 8 por 9 o 9 por 8 era 72, los que siguen después del 9 son los numeritos que, ahora pensás, un número que multiplicado por 6 me dé el 72. Ese va a ser el próximo divisor. Un número que multiplicado por 6 me dé el 72 es 12. Después pienso, un número que multiplicado por 4 me dé el 72 y era 18. Un número que multiplicado por 3 me dé el 72 y va a ser 24. Un número que multiplicado por 2 me dé el 72 es 36. Y luego un número que multiplicado por 1 te dé el 72 es el propio 72. Y así sabes que no te comiste ningún divisor. ¿Tá? Repito, vos empezás en orden con los primeros divisores aplicando las reglas de divisibilidad. Si no se acuerdan de las reglas de divisibilidad, googlean, ponen reglas de divisibilidad y van a buscar cuáles son.
¿tá? Es eso de que si termina en cifra par es divisible por 2, si la suma de los dígitos es 3 o múltiplo de 3 es divisible por 3. ¿Tá? Van, lo googlean y sacan la tabla y la empiezan a refrescar. Lo dieron en primer año de liceo, ¿tá? Pero no necesitamos refrescar. Y bueno, cuando vos vas haciendo la secuencia en orden y te encontrás que 2 seguidos multiplicados te dan tu número, entonces ya sabés que los que vienen atrás del 9 son los que irían multiplicando por 6 para darte el 72, por 4 para, y así sucesivamente. Ahora, como bien dije, estos son las probables raíces enteras. Quiere decir que si este polinomio tiene alguna raíz entera, es uno de estos números. ¿Pero cuál? Bueno, yo tendría que ir y probar si este polinomio baja por Ruffini por alguno de estos valores. Este ya lo vas a descartar porque no tenías raíces evidentes, ¿tá? Ya habías chequeado que no había raíces evidentes, así que eso lo descarto. Iría a probar si baja por alguno de todos estos que están acá. Donde yo encuentre una raíz más, me basta, porque si yo le encuentro una raíz a este cociente, que en realidad tiene 3, vas a bajar a un nuevo cociente de grado 2, y ahí sí, ya lo terminás por Bhaskara, ¿tá? Que es mucho más rápido que seguir tanteando. ¿Estamos? ¿Cuál es la ventaja de este teorema de la raíz racional? Que él me dice que si hay una raíz entera, va a estar entre uno de estos números. Por ejemplo, me dice, no vayas a probar si baja por 5 tu polinomio, porque como no era un divisor del término independiente, no te va a dar, no pierdas tiempo. No vayas a probar si baja por 7, porque tampoco, como no está en esta lista, no va a bajar. Entonces, este teorema de la raíz racional lo que hace es achicarme el grupo de valores en los que voy a ir a buscar esa raíz que necesito detectar. Entonces, voy a tomar este cociente y voy a empezar a probar si baja por alguna de estas raíces que están acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner acá. Voy a colocar por un Ruffini, ¿verdad? Los coeficientes de ese cociente. Y bueno, voy a empezar a probar si baja, por ejemplo, por 2. Entonces, copio, multiplico cruzado, sumo, multiplico cruzado, sumo, multiplico cruzado, sumo, y esto no me da 0. Entonces, no es raíz. ¿Estamos de acuerdo? Y sigo probando, ¿está? Vuelvo a hacer un Ruffini. Y ahora pruebo con alguno de los otros valores. Yo qué sé, con el -2. Bajo el 1, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Y esto ni siquiera hago la cuenta. Ya sé que no me da 0, entonces no era raíz. Y así seguís hasta que encuentres con alguno de esos que estaban tabulados que te conduzca a un resto nulo o a un resto 0. ¿Entienden? Tienen que ir probando hasta que encontremos uno. A ver, bajará por 3, vuelvo a repetir, 1, 7, menos 6, menos 72, a ver si la raíz es 3, bajo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, multiplico cruzado, corro un lugar y miren lo que pasó. Me dio resto 0. Por lo tanto, este valor que está acá es una raíz. Y al encontrar una raíz, no solamente porque me dio un resto aquí 0, sé que me va a quedar aquí un nuevo cociente, llamémosle Q', un grado menor, o sea que ahora pasa a ser de grado 2, que va a contener las últimas dos raíces que me faltaban. ¿Esa raíz la sacaste al tanteo? Sí, Y así se hace. sí, pero no un tanteo, ¿no? Acordate que la fui a probar acá. ¿Por qué probé por 3? Porque probé por más 2, por menos 2, no bajó. Ahora voy a probar por más 3,
Si no me hubiera bajado, probaba por -3 y así seguías, probando con estos valores. Pero así podría llegar como hasta el mismo número que, ¿no? Hasta el número No, real, acá pues. te podría pasar que no baje por ninguna de estas. Entonces recién ahí vas a ver si tiene una raíz fraccionaria, que es el segundo punto del teorema de la raíz racional. Ah, ta. ¿Está? O sea, tanteo hasta el 9 y si hasta el 9 no hay nada, No, empiezo de cero. tanteás con todos estos. Sí. Y si no baja por ninguno de todos estos, entonces vas a ver si hay una raíz fraccionaria, que es el segundo punto del teorema de la raíz Pero, racional. ¿cómo sé cuál es mi límite del tanteo? O sea, ¿hasta qué número puedo llegar tanteando? Todos los que hay acá. Cuando agotes todos estos números, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por 2, 22. Si no baja por ninguna de estas 22 raíces enteras, entonces ya vas a poder afirmar que no tenés raíz entera. Vamos a ir en busca de si entonces hay una raíz fraccionaria. Mm, ¿Está? no, sí. Ahora, esperen que vamos a seguir machacando esto y van a ir viendo. Ahora, si vos acá llegaste a un cociente de grado 2, ya no seguís tanteando. Voy a hacer un báscara, porque es mucho más rápido, y determino las otras dos raíces que me faltan. O sea, sería menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Voy a hacer las cuentas. Sería 100 menos, y bueno, 24 por 4 son 96 sobre 2, así que sería menos 10 más menos 100 menos 96, 4, raíz de 4 que es 2, y te hubiera dado menos 12 dividido 2, menos 6, y menos 10 más 2, menos 8 dividido 2, menos 4. Y acá salen las otras dos raíces que te faltaban, que igual estaban contempladas dentro de tu lista de las probables raíces enteras. Así que hubieran salido, si yo sigo tanteando, en lugar de hacer esto, hubieran seguido saliendo. ¿Está? Ahora, mi polinomio d de x, en definitiva, ¿se acuerdan que cuando ustedes calculan todas las raíces se pone d de x igual 0? Esto significa hallar todas las raíces, abren una llave y colocan entonces las 4 raíces que tenía. Tenía la raíz 0, tenía la raíz 3, tiene la raíz menos 6 y tiene la raíz menos 4. O sea, todas las raíces de este polinomio, todas, son reales. ¿Cómo queda la descomposición factorial de un polinomio de cuarto grado cuando todas las raíces son reales? Bien, como todas las raíces son reales, debo arrancar con el coeficiente principal. Y lo voy a multiplicar por tantos paréntesis de esta forma como raíces tenía tu polinomio. ¿Tá? O sea, acá estoy diciendo que las raíces son alfa, beta, gamma y delta. Supongamos que este es alfa, que este es beta, que este es gamma y que este es delta. Así que, ¿cómo queda la descomposición factorial? Bueno, quedó. Voy a pasar a otra hoja. Esperen que voy a... No a otra, sino que lo voy a subir así. ¿Cómo quedó nuestra descomposición factorial? Bueno, coeficiente principal, el A, era el numerito que multiplicaba el término de mayor grado. Si vos vas al polinomio de partida, el numerito que multiplicaba al término de mayor grado, no había nada, me tengo que imaginar que hay un 1. Este era el coeficiente principal, el número que multiplica al término de mayor grado. Entonces sería un 1. Esa es mi A, el coeficiente principal. Entonces, el coeficiente principal vale 1 y luego tenés x menos lo que te dio la primera raíz. La primera raíz me dio 0, así que sería x menos 0. El otro sería x menos 3. El otro sería x menos menos 6, o sea que va a quedar más 6. Y el último es x menos menos 4, por eso queda
más 4. Si querés, esto es lo mismo que escribir x menos 0, x. Y lo demás, ¿cómo está? Entonces, esta que estoy escribiendo acá es la descomposición factorial de mi polinomio, porque acabo de conseguir escribir a mi polinomio como un único término, porque fíjense que los signos de más y menos fuera de los paréntesis son los que separan términos, y vos no tenés ningún signo de más o menos que separe términos, o sea, toda la expresión consta de un solo término, que es el resultado de multiplicar entre sí todos estos factores, un factor 1, un factor x menos 3, otro x más 6 y otro x más 4. Cuando ustedes consiguen escribir el polinomio como un solo término, que sea el resultado de multiplicar entre sí varios factores, se dice que han conseguido la descomposición factorial del polinomio en cuestión. Recuerden que así se abrevia descomposición factorial. ¿Estamos de acuerdo entonces? Para hacer la descomposición factorial de un polinomio necesito determinarle todas sus raíces. ¿Y cuántas raíces va a tener un polinomio? Tantas como grado tenga. Bien, vamos a ver si nos da el tiempo de empezar otro de los ejercicios propuestos en este paquete. Voy a ir por... Profe, Sí, sí. para la carpeta que hay que hacer, ¿hay que ponerle todas las cuentas o solo el resultado? Todo el planteo como yo te lo hice recién. Ah, Este paso a paso que yo te hice recién juntos, lo voy a subir a la plataforma y lo vas a tener para guiarte. ¿Está claro? dale, Entonces ustedes dale, dale. completan todos estos ejercicios que estaban acá, en este paquete, y dejan todo hecho el paso a paso. Voy a empezar el problema número 5, por lo menos, para arrancar juntos. ¿Tá? Y haremos lo que podamos en este tiempito. Entonces, en el 5, el polinomio en cuestión es un 6x4 más x3. Esperen un minuto, nos quedan 10 minutitos. Profe, una pregunta. Sí, Hay otro repartido, además del voluminoso, que se llama algunos ejercicios para practicar división de polinomios. sí. Y hay la- algunos que dicen, por ejemplo, eh, no, este no es para eh, porque no lo encuentro. Pero dicen, por ejemplo, f de x menos x igual un valor. ¿Cómo se resuelven esos? Por ejemplo, F. f de x menos f de x menos 1 es igual a x. No, eso se hace por teorema de identidad. Eso lo vamos a plantear ahora después. Eso se hacía por teorema de identidad. Lo vimos en el paquete anterior. El tercer tipo de problema. F de x menos, hicimos uno igualito, menos f de x menos 1. Tenés que pensar primero qué significa f de x menos 1. Tenés que encontrar la expresión del f de x menos 1. Tenías que ir al f de x de partida y donde hoy tenía una x, poner x menos 1. Revisá la videoconferencia donde expliqué el tercer tipo de problema, que yo dividí en dos casos, caso A, caso B, es igualito al caso A. ¿Entendiste? Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, empezamos a ver rápidamente con este. Acuérdense que para factoriar necesito raíces. ¿Cuántas raíces tiene este polinomio? Tantas como grado tiene. Él tiene cuarto grado, tiene 4 raíces. ¿Está? Bien, no tengo ningún otro dato más que el propio polinomio. Entonces empiezo a pensar, ¿cuáles son las probables raíces? Esperen que copié. Es el 5, ¿no? 6x4 más x3 menos 6x2 menos x. Espera que el 72 no va, que estaba entreverando con la letra anterior. Es este. Bueno, muy bien. Entonces empiezo de nuevo. No tengo ni idea de esas raíces, empiezo a valerme de esos grandes teoremas de los que hablé hoy. Entonces, probables, vamos a ver si tiene raíces evidentes. Primero,
Si un polinomio carece de término independiente, admite la raíz cero. Este no tiene término independiente, así que sabíamos que admitía la raíz cero. Entonces, veníamos acá y poníamos por raíces evidentes, sabemos que 0 será raíz del polinomio. Entonces, si conozco una raíz, voy a bajar mi polinomio que era de cuarto grado por un Ruffini, en el último casillero me tiene que quedar un resto 0, y en los casilleros anteriores un cociente que ya pasa a ser un grado menor. Entonces es 4, o sea, de grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, término independiente. No te olvides que tenés que poner los coeficientes del polinomio completo. ¿Está? Entonces vas a bajar por la raíz 0. ¿Está? Entonces, bajo el primero, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. 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 Y efectivamente me da el resto 0. Y acá los coeficientes de un cociente, un grado menor que el polinomio de partida, o sea que será de grado 3, que contiene las otras raíces que me faltan. Entonces ahora lo voy a mirar a él para detectar las siguientes raíces que necesito. Vuelvo a pensar si tiene raíces evidentes. Entonces, si no tiene la raíz 0 porque este tiene término independiente. Buscamos con los otros. Si la suma de todos los coeficientes da 0, admite la raíz 1. Voy a sumar los coeficientes. 6 más 1, 7. Menos 6, 1. Menos 1, 0. La suma de todos los coeficientes me dio 0, entonces admite la raíz 1. Entonces acá pongo raíz evidente x igual 1. Vuelvo a repetir que fue porque la suma de todos los coeficientes dio 0. 6 más 1 menos 6 menos 1. Entonces tomo ese cociente, 3, 2, 1, 0, lo bajo por 1. ¿Está? Columnas, bajás, multiplicás, corres, sumás. Multiplicás, corres, sumás. Multiplicás, corres, sumás. Bien, así que esto era efectivamente raíz. Y acá nos quedaron los coeficientes de un cociente, un grado menor, o sea que ahora bajaste de 3 a 2, donde van a estar contenidas las restantes raíces. Voy a determinar las raíces de esto por Bhaskara. Contiene las restantes raíces. Entonces voy a aplicar Bhaskara. Bien, entonces me va a quedar x igual menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Me queda x igual menos 7 más menos la raíz cuadrada de 49 menos 24 sobre 12. O sea que sería menos 7 más menos 25, la raíz es 5, 12, y de acá sacamos una raíz es menos 12 sobre 12 menos 1, y la otra es menos 7 más 5 menos 2 sobre 12, que simplificado sería menos 1/6. Y ahí tengo entonces todas las raíces. Vengo acá y coloco e de x igual 0, abro una llave, me dio una raíz 0, la otra raíz 1, la otra raíz menos 1 y la otra menos 1/6. ¿Cómo quedaría entonces la descomposición factorial? Bueno, la descomposición factorial sería, acuérdense, el coeficiente principal que era un 6, este era el coeficiente
principal era el numerito que aparecía multiplicando al término de mayor grado, ¿tá? Ese es el coeficiente principal, este es el coeficiente principal, por eso arranco en la descomposición poniéndolo a él. Después sería x menos lo que me dio la primera raíz, x menos lo que te dio la segunda, x menos menos 1, me da así, y la próxima es x menos menos 1/6, me quedó así. Y esta sería entonces la descomposición factorial de ese polinomio e de x. ¿Preguntas hasta acá?